más? Guaringa Campos, Yajiro. A ver, Yajiro. ¿Dónde está Guaringa? Sí está, listo. Bien, chicos, buenos días. Estoy Muy tomando... buenos días, se olvidó de llamarme a mí, ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido? Zulka. Zulka Candiote. En mi lista no estás, hijo. Profesor Renzo me está enviando todas las listas y no figuras. ¿Te ha matriculado ya tu papá? ¿Ya te han matriculado, hijo? Sí, Miss, Ya. A ver, te voy a ubicar, ¿ya? ¿Por qué ya. no apareces en mi datos? A ver. Zulka Candiote. Listo. Muy bien. Ya, Zulka, ya te tomé la asistencia, hijo. Ya, De Miss, todas maneras, gracias. el profesor Renzo, dile que te incluya en la lista de estudiantes, ¿ya? Ya, ya, Miss. Ok. Jimena Villilobo, dice. Muy bien, chicos, muy buenos días. Creo que ya todos están en la lista que el profesor Renzo me ha proporcionado. Vamos a iniciar con nuestras clases programadas para el día de hoy. A ver si se siguen conectando. Chicos, les voy a pedir, por favor, solamente 5 minutos de tolerancia. A veces por dejarlos entrar y permitir, mira, son 7:45 y hemos perdido 10 minutos de clases. Entonces, yo lo que voy a pedirles es, por favor, ingresen puntualmente, ¿ya? Siempre se les está enviando el link 3 o 2 minutos antes, inmediato deben de ingresar. Por eso les estoy dando 5 minutos de tolerancia si es que tuvieran problemas al momento de ingresar. Ahora, con respecto a esto, si por A o B tienen problemas con la conectividad de internet, ya escriban al inbox interno a mi WhatsApp, profesora, soy alumno tal de tal grado, tengo problemas con la conectividad. O en el grupo también está bien, que estoy revisándolo constantemente. ¿Ya? Nelcy dice, yo también. Si ella ha tenido problemas de conectividad, me avisó más temprano. Entonces, de esa manera, cuando se comunica, no hay ningún inconveniente, chicos, y los puedo dejar ingresar. Esto, básicamente lo estoy haciendo es para no interrumpir la clase. Hay que ser respetuosos con sus compañeros que al menos hacen sacrificio de levantarse temprano y estar pendientes con las clases, no siempre están atentos. Entonces, por respeto a ellos, hay que estar puntuales. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar como una clase, si ustedes se habrán dado cuenta, solamente un capítulo estaba programado para el día de hoy, o sea, para este mes. ¿Por qué un capítulo? Porque el tema que vamos a tratar es bastante amplio, chicos. Con una sola clase, obviamente, no vamos a poder cumplir las expectativas, como están cuarto, quinto, a puertas de salir ya de la institución para la universidad, entonces es importante que ustedes conozcan a profundidad determinados temas. ¿Está bien? Entonces, en la clase anterior hemos trabajado todo lo que son las ciencias del lenguaje. Todo ello se ha trabajado y hemos tocado ya los temas con respecto a lo que es gramática, morfología, etcétera, ¿no? Pero hoy vamos a trabajar, jóvenes, con respecto a un nuevo tema que está dentro de la ciencia del lenguaje, que es la lingüística. Hablamos sobre las lenguas, ¿está bien? Las lenguas como manifestación del lenguaje y todas aquellas que existen en nuestro territorio nacional. Si bien sabemos, de acuerdo a la definición, cuando hablamos de lenguas, hablamos de un conjunto de signos, ¿no? Que se relacionan entre lugares determinados, ya sea geográfico, económico, etc. Entonces, lingüísticamente sabemos que el Perú es un país plurilingüe o multilingüe, ¿no? Multi o pluri viene de muchos, muchas o varias lenguas. Nuestro territorio nacional es muy bendecido justamente por contar con muchas lenguas aborígenes, ¿no? Lenguas que se han iniciado, han nacido aquí en el Perú y obviamente después con la invasión de los españoles se ha ido castellanizando, ¿no? Se ha incrementado
o sea, nos han impuesto una lengua materna que no nos corresponde. Cada lugar, cada pueblo o región de nuestro territorio nacional tiene sus propias lenguas, sus propias. Y hoy día vamos a aprender un poquito más de eso y es bueno saber, ¿no? Porque como peruanos nos vamos aquí al detalle de identidad. Como peruanos nosotros tenemos que conocer nuestro antepasado, conocer nuestros orígenes, nuestra historia, tanto a nivel cultural, a nivel lingüístico, en las distintas manifestaciones que se presentan, ¿no? El Perú es un país inmensamente rico en cuanto a lo que son sus manifestaciones culturales. No habría ningún país que nos iguale, no somos el primero en el mundo. Eso así nos han considerado, ¿no? Por tener muchos aspectos históricos dentro de nuestra historia, pero lamentablemente hoy en la actualidad los jóvenes de los colegios, de las universidades, no saben ni siquiera las fechas festivas, no conocen muy bien nuestra historia sobre nuestros héroes, mucho menos sobre nuestra realidad lingüística. Y es triste. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes, ya sea personas que son de comunidad nativa, por ejemplo, en este caso que estamos aquí en la selva central, Satipo específicamente es considerado eh, la lengua materna que es el español, es el quechua y el ashánica. Son esas tres lenguas las que están consideradas en la selva central. Entonces, cuando estos estudiantes emigran, por ejemplo, ya sea a Lima o otros lugares ya por estudios en las universidades, muchas veces a veces son discriminados y discriminados no de la forma pues tan ofensiva, sino de una manera asolapada, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú vas a las universidades, un quechua hablante, por ejemplo, tú vas a encontrar maestros que no hablan quechua, maestros que solamente hablan español e inglés, ¿no? Por la globalización, etcétera, etcétera, debemos aprender el inglés. Pero no hay maestros quechua hablantes o que hablen los dos, no sean bilingüistas, sean quechua hablantes y sean de español. Entonces, para ese estudiante que de repente viene de un lugar donde su educación ha sido más en quechua y poco en español, va a tener ciertos problemas para poder adaptarse, uno, dos, entender la clase, ¿no? Y lo mismo sucede con las comunidades nativas. Lamentablemente, lamentablemente digo esto porque no están preparados o no les interesa, ¿no? A los profesionales, no todos, yo no puedo globalizar a todos, pero sí en su gran mayoría, no les interesa prepararse y conocer un poquito más sobre nuestras lenguas originarias, que es importante, y ustedes como estudiantes deberían conocerlas y sentirse orgullosos de eso. Si ustedes ven a alguien, a un compañero en la universidad o alguien que conozcan, es nativo, es asháninka, y le dices, enséñame, obviamente se va a avergonzar, ¿verdad? ¿Por qué se avergüenza? Porque ya una vez lo han avergonzado y tiene temor a eso. Tiene temor, miedo a que lo avergüencen, a que nuevamente lo discriminen. Es por eso que muchas veces ellos no hablan o se ríen o se esconden. O en caso contrario, su necesidad es tan notoria que a la fuerza aprenden a hablar el español para no sentirse mal. Bien, chicos, entonces vamos a trabajar con nuestra clase hoy día, lo que es lengua y el multilingüismo en el Perú. Voy a presentarles el siguiente video, ¿ya? Va a ser un video que ustedes van a poder visualizar para que un poquito más se entiendan del tema del que vamos a tratar hoy día. ¿Ya? A ver, vamos a empezar. A ver, les voy a compartir entonces la pantalla que está lista para que podamos visualizar un poquito más. Muy bien. Listo, chicos. A ver, no tenemos problemas. Todos estamos viendo, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Sí, sí, Miss. Ya, muy bien, empezamos. Para mí, la palabra más bonita en Asháninka es Nukubichakami, que significa te he extrañado. Al utilizar la lengua abajún,
Siento una gran satisfacción, orgullo, identidad, porque hablo la lengua de mis ancestros. Cuando pierde la lengua Xavi o muere un Xavi, pierde conocimiento, pierde la música, técnicas de agricultura, técnicas de tejidos, las cerámicas, todo lo que implica la supervivencia autónoma se pierde, se va con la persona que muere. El Perú tiene 47 lenguas indígenas, hasta la fecha registradas, pueden haber más. Estas lenguas son habladas por aproximadamente 4 millones de personas. Tenemos 4 lenguas en los Andes y 43 lenguas en la zona amazónica. Parte del trabajo del Ministerio de Cultura y de la Dirección de Lenguas Indígenas es promover el uso de las lenguas en espacios públicos como un derecho. Lo que el Ministerio está impulsando en los últimos años es la implementación de la Ley 29735, la Ley de Lenguas Indígenas, que orienta al Estado a promover derechos lingüísticos, el derecho de los hablantes a usar sus lenguas en cualquier espacio público. En quechua eres mi amigo, decimos Yanasami Kanki. La educación homogenizante es la que empieza, pues, entre comillas, civilizarnos, pero pues nada de civilización vemos hasta ahora. Ya tenemos como más de 40 años que ha entrado a la escuela en los pueblos indígenas y nosotros no vemos ningún desarrollo, solo más bien vemos despojo de la lengua, pérdida de identidad. Después de 500 años estamos recuperando los peruanos la posibilidad de ser nuevamente un país multilingüe. Y de hecho las organizaciones indígenas, los maestros, están siendo grandes aliados para difundir estos derechos desde las escuelas, en el marco también de su fortalecimiento como comunidades. Y el Ministerio de Cultura lo que hace es avalar y respaldar estos procesos. Quisiéramos que conozcan la riqueza de nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestros pensamientos y la manera como nosotros entendemos el mundo. Nakawe, Najakano Pukinutzpaje también Abirokaiti, mis abuelos y mis padres me han transmitido esta lengua desde que estoy en la barriga hasta que nací. Entonces me siento muy orgullosa porque soy parte de Perú, que antes que existiera formalmente el Perú, ¿no? Entonces el Ashaninka es una fuerza, familia de uniones, de parientes, y eso es lo que me hace ser orgullosa. En el actual proceso de descentralización, el aporte de los gobiernos regionales es fundamental, porque si ellos no empiezan a oficializar sus lenguas, las lenguas que se hablan en sus ámbitos, si no aseguran que los servicios que brindan, que ya han sido descentralizados, se den en las lenguas, lo que puede hacer el Ministerio de Cultura desde Lima es muy poco. Por eso estamos empezando un trabajo fuerte con Puno, Cusco, Loreto, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, que son regiones que tienen una alta densidad poblacional hablante de una lengua distinta al castellano. Creemos que su compromiso es fundamental para seguir avanzando. A nosotros nos llena de felicidad el tener un territorio amplio, con mucha riqueza, tener nuestras costumbres, nuestra lengua viva. Hoy en día el Ministerio de Cultura ha formado 179 intérpretes en 27 lenguas indígenas que están distribuidos en prácticamente todas las regiones. Todavía el trabajo está empezándose. Estos intérpretes están realizando tareas en procesos de consulta previa, en atención a programas de salud, están también elaborando cartillas de algunos programas sociales y también están empezando a trabajar con el Poder Judicial. Pienso que voy a cumplir un papel muy importante y fundamental porque voy a poder transmitir fielmente y claramente el mensaje de las poblaciones, en este caso originarias, con las autoridades, y voy a poder servir de mediador, el espejo de estos dos frentes, digamos, tanto de la población como de las autoridades, porque voy a transmitir el mensaje real de cada uno de ellos. Voy a superar esta brecha que ha existido, el obstáculo que ha existido
mi responsabilidad es esa. El gobierno nos ha incluido en todas las instituciones y gracias a eso estamos presentes acá ahora, que somos los traductores y intérpretes, ¿no?, de diferentes lenguas. Y podamos hacer un enganche, que se puede decir, y buscar un desarrollo pertinente para el pueblo. Nosotros no estamos negando ningún desarrollo, quisiéramos el desarrollo, pero verdadero desarrollo, no un desarrollo que te haga perder la lengua, la identidad, todo, ¿no? Chavisco no entra una tan angos o caso yo quiero do cancana. Muy bien, chicos, hemos visualizado sobre nuestra realidad lingüística aquí en el Perú, ¿ya? Hemos ya aprendido un poquito más cómo se está trabajando actualmente en cuanto a ello. No es tan sencillo, no es tan, es bastante complicado. Una de las representantes aquí en la Selva Central, la que va trabajando bien arduamente en lo que es el quechua, porque nosotros tenemos la frontera con Ayacucho, con Huancayo, de acuerdo al Brain, ¿verdad? Entonces, es la señora Rómula Mendoza, es una mujer oriunda ayacuchana, guantina. Ella vive en San Martín de Pangoa, ¿no? Ella hace los cursos, cada vacaciones, sea virtualmente, hace cursos, por ejemplo, de la gramática quechua, ¿no? Entonces, nos decía hace un momento el representante del Ministerio de la Cultura, que actualmente se están incrementando traductores, personas que se encargan ya de elaborar, ¿no?, y tenerlo listo en papeles, así como el idioma español está ya en diccionario estipulado. De la misma forma, también ellos se están encargando de elaborar todo un manual de las lenguas aborígenes, ¿no?, cada uno de acuerdo a su zona. Entonces, todavía el trabajo es mínimo, poco a poco imagino que se va a ir incrementando, y eso esperemos que no solamente queden en papeles, porque si sabemos, de acuerdo al artículo 48 de la Constitución Política del Perú, ¿ya? Y esto me baso en la Constitución de 1993, cuando cambia el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Esta Constitución vigente del año 93 nos indica, de acuerdo a ese artículo, nos dice que son idiomas oficiales el castellano y las zonas donde predomina, dice, también son el quechua, también son el aymara, ¿ya? El aymara, y de la misma forma y las demás lenguas aborígenes. Con esto nos está diciendo que las 19 familias lingüísticas que hay aquí en el Perú también son lenguas oficiales de nuestro territorio nacional. Pero, lamentablemente, en nuestra actualidad no se está dando de esta forma. Parece que solamente fueran 2 o 3 las lenguas oficiales aquí en el Perú, cuando son mucho más, ¿no? Son mucho más. Se hablaba de 47 lenguas. Hace poco, ya en el 2017, el 2018, de acuerdo al último censo, se ha adicionado una lengua más que está considerado, y es el Ashéning, ¿ya? Entonces, la ley de las lenguas indígenas en las cuales tenemos que respetar es la 29735. Querramos o no, Satipo es una ciudad pluricultural, multilingüe, y por lo tanto deberíamos tener maestros idóneos de acuerdo a cada lugar, según la necesidad
de las comunidades. Y no solamente se diga, ¿no? Realidad lingüística, vamos a ayudar a las lenguas del Perú y sintámonos orgullosos. No solamente se trata de llenarnos la boca de palabras, sino también de ejecutarlas, ¿no? Y desde aquí, pues, podemos ver que hay mucha gente interesada, mucha gente, dirigentes o maestros de cada lugar, de cada sitio, de cada cultura, que hoy poco a poco nos dan a conocer sus vivencias, sus costumbres, toda su forma de existir en esta sociedad, ¿no? Y dentro de ello, pues, está su lengua aborigen. Bien, chicos, les voy a presentar ahora la diapositiva que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Vamos a empezar. Muy bien, hoy estamos trabajando la semana 2 correspondiente al mes de marzo con la asignatura de lenguaje. Muy bien, vemos aquí todo un grupo de personas, ¿no? Identificamos de muchos lugares y otras que no están sencillas de repente identificar. Tenemos la gente de Huancavelica, tenemos la gente de Ayacucho, la gente del Cusco, tenemos acá el vestuario de Arequipa, tenemos la gente de los Shipibos, la gente del centro del Perú, Huancayo, la costa, ¿no? Cada uno con su representación de sus trajes típicos. El tema a trabajar hoy es la lengua y el multilingüismo en el Perú. ¿Estamos? La lengua. Sabíamos por definición, ¿ya?, que la lengua es un sistema de signos lingüísticos que tiene significado, ¿no? Ese signo lingüístico de la lengua se va a codificar de acuerdo a determinados grupos. Por ejemplo, en el grupo de la Lipio Ponce, así yendo algo pequeño nada más, no lo vamos a expandir. El grupo de la Lipio Ponce de cuarto y quinto de secundaria, manejamos un sistema de signos lingüísticos y en este caso es el español. ¿Se dan cuenta? Ahora, si vamos a una comunidad nativa, ellos pueden estar manejando el sistema lingüístico del idioma Xáninca. Es distinto, ¿no? Igual son sistemas de signos lingüísticos, pero cada uno tiene su característica determinada. Pueden ser decodificados entre personas que manejan el mismo sistema, o sea, el mismo idioma. Solamente las personas que entienden, que hablan el mismo idioma van a poder decodificar. ¿Qué cosa es decodificar? Es interpretar y entender, ¿no?, lo que nos están transmitiendo. Y de la misma forma tú también puedes hablarla, ¿no? Las características de la lengua, chicos, una de ellas nos dice que es intangible. ¿Qué cosa es la palabra intangible? No puede ser tocado, o sea, nadie lo puede alterar porque ya está y requiere de lenguaje para manifestarse. Esto ya existe, no podemos cambiarlo, no se nos puede ocurrir a nosotros y decir, bueno, pues ahora ya no quiero hablar así, sino quiero hablar de la otra forma. No se puede. ¿Por qué? Porque cada lengua ha evolucionado y tiene su pasado, tiene su origen. Es social porque permite que las personas se comuniquen y transmitan sus valores culturales en cada generación, ¿ya? Entonces, cuando digo social, es que se va a desarrollar en medio de una sociedad de personas que quieran comunicar, que quieran transmitir sus valores culturales para que no se pierda, y esto va a ir de generación en generación, que es lo que queremos actualmente, ¿no? Preservar, que no muera. Ya han muerto muchas lenguas, están en extinción. Yo les voy a enseñar en un cuadro qué lenguas ya se han extinguido. Es organizada la lengua en base a una gramática. O sea, hay normas que regulan el uso correcto de estos signos. Así como hay normas, por ejemplo, para el uso del español, donde están los diccionarios y nos enseñan la puntuación, las comas, tildes. De la misma forma en otras lenguas también existen sus propias normas, ¿no? El inglés, por ejemplo, un poquito más complicado. El quechua, el asháninca, cada uno tiene su propia gramática. Es arbitraria, en el sentido de que no existe relación particular entre la palabra y el objeto o la idea que representa. Puede, por ejemplo, ¿por qué dice arbitraria? El significado no siempre es de acuerdo a la imagen que tú observas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahí les decía, ¿no? En el Perú,
sea, el niño de 7, 8 años le decimos niño, pero en la sierra no le dicen niño, ¿no? Le dicen chiuche, pero significa lo mismo, tiene el mismo significado, solo que la palabra no lo representa, ¿no? Como niño, chiuche. O corito, o chibolo, que significa lo mismo, ¿no? Dentro de nuestro territorio nacional. Por eso se dice que es arbitrario. Está en constante revisión de la gramática a fin de acompañar los cambios y la evolución de la vida humana, ¿ya? Siempre va a evolucionar la lengua, ¿no? ¿Va a haber algunos cambios en la gramática? Sí, pero para bien, no para mal, no para que se extinga, sino para que siga sobreviviendo. Es dinámica debido a que suele incorporar palabras nuevas a lo largo del tiempo. Muy bien, chicos, estas son las 6 características fundamentales de qué cosa es una lengua. Entramos básicamente ahora sí al multilingüismo en el Perú. Cuando hablamos de multilingüismo, decimos que el Perú es un país multilingüe. ¿Qué cosa quiere decir? Que es un territorio donde se habla muchas lenguas. Multi viene de muchos, de varios, y lingüismo, lenguas. Varios, por eso tiene la composición de 2 palabras de origen griego, multi, muchos o varios, y lingüismo, lenguas, varias o muchas lenguas. En el Perú, actualmente en nuestro territorio nacional existen un promedio de 19 familias lingüísticas jóvenes. 19, están agrupados en 19 familias. Ahora, cada familia tiene sus propios integrantes dentro, que hacen un total de 48 lenguas aborígenes u originarias. Además del castellano, ¿ya? Figuran en nuestro mapa lingüístico algo más de 50 lenguas vernáculas, ¿ya? Originarias, ¿no? Los 2 grandes grupos de las lenguas vernáculas de la sierra son el quechua y el aymara, que tienen una mayor cantidad de hablantes dentro de nuestro territorio nacional. Existen lenguas nativas o amerindias, ¿ya? Lenguas que son propias y oriundas de un determinado territorio. A nuestras lenguas que existen y coexisten dentro de nuestro territorio nacional se les llama lenguas nativas o amerindias. Son propias de nosotros, nadie nos ha impuesto, lo hemos desarrollado. Y tenemos las lenguas extranjeras o no amerindias, las lenguas que han sido insertadas por razones ya sean políticas como el español, ¿no? Esto fue una razón política, económica, histórica, porque los españoles llegaron a invadirnos y nos obligaron, ¿no? Nos impusieron a hablar el español. Porque chicos, ustedes han estudiado en historia, han visto cómo ha sido la invasión sangrienta de los españoles dentro de nuestro territorio nacional. Ellos han venido no a conquistar, porque no es la forma de conquistar. El término conquistar significa otra cosa, ¿no? Pero ellos han invadido porque han matado mucha gente, muchos integrantes de nuestro imperio incaico. Han asesinado mujeres, han abusado de mujeres, y es por eso es que ellos han dejado sus rastros, ¿no? En nuestro territorio nacional. Y si bien sabemos por historia de que los españoles nos habían impuesto sus vivencias, su religión, su idioma, a causa de que si nosotros desobedecíamos eso, teníamos que correr el máximo precio que se pagaba era nuestra vida, ¿no? Estaba prohibido, gente que seguía adorando al Apu, a la naturaleza, los asesinaban y los acusaban de brujería, ¿no? Para eso estaba la Santa Inquisición. O las personas que hablaban en otros idiomas no podían hablar en su lengua materna porque pensaban que estábamos confabulando contra ellos, ¿no? Y claro, no estaban obviamente tan lejos de lo que pensaban, porque el peruano necesitaba deshacerse de ellos por el abuso que cometían dentro de nuestro territorio nacional. Por eso que ellos nos traen esta lengua extranjera del español. Lenguas que han sido insertadas, como vuelvo a repetir, ya sean por razones políticas, en este caso, geográficas, porque obviamente, por ejemplo, ahora geográficas diría, ¿no? Un Ashaninka se va a Lima a estudiar a la universidad, obviamente necesita, ¿qué va a necesitar? Hablar el español, porque ya no le van a enseñar en Ashaninka. Entonces, por el mismo hecho geográfico en la que se halla, va a tener que aprender a hablar español. Por las razones políticas, históricas, como hace un rato mencionaba, tecnológicas, tenemos que aprender sí o sí a hablar de repente el inglés, o el francés, o el italiano, porque
Cuando compramos una televisión, por ejemplo, lamentablemente el Perú no hace sus propios artefactos. Lo que hacemos, importamos siempre de otros países. Y cuando ves tú el manual a veces, dependiendo de dónde viene, ¿no? A veces está en japonés, a veces está en chino, otras veces está en inglés, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, por los fines tecnológicos, tenemos que aprender a dominar los fines económicos de la misma manera. Muy bien, entonces, una vez conocido el multilingüismo, conocido como lenguas nativas o amerindias que son propias de nuestra zona, y las lenguas extranjeras o no amerindias. Las familias lingüísticas. Vamos a ingresar netamente aquí. Decíamos que las familias lingüísticas se dividen en dos grupos importantes, lenguas amerindias o nativas y las lenguas no amerindias o extranjeras. ¿Quiénes son las lenguas no amerindias o extranjeras? Se les considera estos 4 importantes. Existen otras más, pero estas 4 son las más importantes. El español, el japonés, el inglés y el francés. Y en las lenguas amerindias o nativas existen 2 grupos, que son uno, las andinas, las lenguas andinas, y aquí dentro de estas lenguas andinas existen 2 familias lingüísticas, ¿ya? 2. Y las lenguas amazónicas, que tienen 17 familias lingüísticas amazónicas, 17. Entonces, en las andinas hay 2 familias y en las amazónicas existen 17 familias. Entonces, sumando salen 19 familias lingüísticas en el Perú. Se dan cuenta que en la Amazonía hay más familias lingüísticas, quiere decir que hay mayor incremento de lenguas aborígenes, oriundas, ¿no? Observemos este cuadro que hace un rato se había visualizado. Miren, ven. En nuestro territorio nacional tenemos un 80,3% que se habla el castellano o el español. El 16,5% se habla el quechua, ¿no? Es la lengua que domina más. Claro, obviamente, pues siempre nos gana el castellano, ¿no? Otras lenguas nativas, ya tenemos un 3% y el 0,2% idiomas extranjeros, que son los que han venido inmigrados de otros países y obviamente están dentro de nuestro territorio nacional viviendo y han hecho una vida, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros como peruanos, ¿no? Como peruanos, antes de la época del incanato no existía el castellano. Todo esto eran puras lenguas aborígenes. Miren cómo ellos nos han impuesto y cómo hemos estado perdiendo nuestra identidad, chicos, nuestra identidad, y a lo que hemos reducido en realidad nuestras lenguas aborígenes, que solamente es al 19,5%, y el 80,3% lamentablemente sigue siendo el castellano o español. Lenguas andinas. Vamos a basarnos ahora en las lenguas andinas. Les decíamos que se dividían en 2 familias lingüísticas. Uno se llama la familia Aru, donde se habla el aymara y el cauqui, ¿ya? Aymara o cauqui. O conocido también como jacaru, ¿ya? Cauqui o jacaru son similares, iguales. Y la familia quechua, ¿ya? Donde se habla, o sea, la familia quechua, su lengua es el quechua, que incluye varios dialectos, ¿ya? Incluyen varios dialectos. Entonces, dentro de las lenguas andinas, chicos, tenemos un ratito, chicos. A ver, continuamos. Hablábamos sobre las familias andinas. Me van a disculpar, chicos, una llamada de emergencia. Bueno, las lenguas andinas, decíamos que se dividen en 2, ¿ya? Familia Aru y familia quechua. Vuelvo a corregir acá. En familia Aru son 3 las lenguas que están dentro de esta familia, que es el aymara, el cauqui y el jacaru. Y en la familia quechua tenemos el quechua en sí, ¿no? Que incluye varios dialectos quechuas. ¿Qué quiere decir? Hay quechua huancabelicano, quechua cusqueño, quechua andahuaylino o apurimeño, como querramos llamarlo. Tenemos el quechua ancashino, el quechua cajamarquino, entre otros quechuas, pero al final son quechuas, ¿no? Claro, y todo eso es lo que estamos hablando, el quechua ayacuchano, quechua huancaíno, el quechua jaujino, etcétera, son dialectos.
Llegarían a ser, ya cuando se ramifican esto y especificamos las zonas, ya serían dialectos. Observemos, miren el mapa lingüístico de acuerdo al quechua, ¿ya? De acuerdo a los colores. Miren, ve, este colorcito medio rosadito que es esta parte de acá. Nos va a centrar generalmente el Ancash, Huánuco y Junín, ¿sí? ¿Cómo dices, sí? ¿Qué pasó? Miss, la presentación no se está visualizando. Visualiza Miss. Parece que es el problema de conectividad. A ver, vamos a... Ay, Dios mío. A ver, vamos a ver nuevamente, ¿ya? Presentar ahora. ¿Desde qué momento no se visualiza? Desde las lenguas donde yo dije estas familias amerindias o amazónicas, ¿no? ¿Desde aquí está bien? ¿Desde ahí? Sí, Miss. Desde Bueno, ahí. yo visualizo. Muy bien. Sí, Miss. Muy bien, chicos. Entonces, nuevamente, voy a correr nada más porque esto ya lo he explicado. Hasta características de la lengua, el multilingüismo también. Y estamos en esto, ¿no? En las familias amerindias o nativas y las lenguas no amerindias o extranjeras. Hablábamos sobre esto, andinas y amazónicas. Dentro de nuestro territorio nacional hay estas lenguas amerindias o nativas llamadas andinas y amazónicas, que las andinas son 2 familias lingüísticas y las amazónicas son 17 familias lingüísticas. Vamos. Hablábamos sobre este porcentaje, este cuadro, estamos viendo. El castellano en el Perú domina con el 80,3%, el quechua luego viene como segunda lengua, que el 16,5%, y otra lengua nativa que es el 3%, ¿no? El idioma extranjero es 0,2%. Estábamos en estos. En las lenguas andinas, que es la familia Aru, donde están 3 lenguas dentro, el aymara, el cauqui y el jacaru. Y la familia quechua, que es el quechua, incluye varios dialectos quechuas. ¿Ya? Mostraba este mapa para que ustedes puedan visualizar el mapa lingüístico del Perú en base a lo que es quechua primero. Me voy a centrar en esto, ¿ya? Vemos esta imagen aquí, estamos visualizando, tenemos aquí a los departamentos o regiones, como querramos llamarlo, Ancash, Huánuco, Junín. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos quechua, un tipo de quechua 1 que se habla en conchucos, como decimos, huayhuas o huancas y huánuco. En estos lugares se habla el quechua, ¿no? Este será el quechua central, pues. Ahora, el quechua norteño, ya tenemos a este lado de aquí, donde está un celestito, aquí está. Este se llevaría a ser nuestro quechua norteño, por estos lados de acá, perdón. Cajamarca, tenemos Lambayeque, tenemos a Cajamarca y tenemos una parte de La Libertad. El quechua selvático está aquí a este lado, también hay quechua selvático, San Martín y una parte de Loreto, ¿ya? En algunas ciudades de Loreto. Luego viene el quechua ayacuchano, que es esto de acá, donde hablan en Huancavelica, Ayacucho y parte de Apurímac, que es el quechua ayacuchano. El quechua cusqueño, tenemos a Cusco, tenemos parte de Apurímac también, Arequipa y Puno. El aymara, tenemos en Moquegua y Tacna, de aymara. El jacaro o cauqui, que es una lengua que ya ha sido extinta, jóvenes, por eso es que ya no hay. ¿Qué ha pasado aquí? Es que ya las personas que hablaban eran gente de la tercera edad, muy ancianos, que cuando ellos fallecieron, con ellos se fueron nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza lingüística. Muy bien. Luego esto más adelante vamos a ver lo que son las otras lenguas amazónicas, ¿ya? Las lenguas amazónicas, vamos ahí. Existen, como decíamos, 17 familias de lenguas amazónicas. Uno de ellos es la familia Aragua, y la lengua se llama Madija, así se llama la lengua Aragua. La familia Arawak, dentro de la familia Arawak se encuentra estas, Ashaninka, Chamicuro, el Caquinte, el Iñipari
Y el último que ha sido insertado en el 2017, de acuerdo al último censo, el Machigenga. ¿Está bien? Entonces, estas son lenguas amazónicas que están dentro de esta familia arawak. Luego también tenemos, ¿ya?, las lenguas Nanti, el no Machigenga, el Resigaro, el Yanesha, el Yine, perdón, el Machigenga siempre ha existido, el Asheninka es lo que estaba hablando. El Asheninka recién se ha integrado en el año 2017 de acuerdo al último censo. Los censos que hacen en el Perú sirve también para ver si coexisten o existen todavía las lenguas originarias. Por eso es que se hace estos censos. Cuando te pregunta tu lengua materna o tu lengua que hablas actualmente, para eso nos sirve. Entonces tenemos a la familia arawak, ¿no? ¿Cuántas lenguas hay dentro de la familia arawak? Tenemos 11 lenguas en la familia arawak. La familia Bora, ¿ya?, solamente existe una sola familia llamada del mismo nombre, Bora, lengua Bora. En la familia Cahuapana existen 2 lenguas, que es el Shawi y el Shiwil. Hasta ahí vamos 4 familias lingüísticas. Siguiente. La familia Haraput, ¿ya?, tiene una sola familia del mismo nombre, en la misma lengua, Harap. La familia Huitoto tiene 2 lenguas dentro de esta familia, que es el Murui Muinani y el Ocaina. La familia Jíbaro, tiene 3 lenguas, el Achuar, el Ahuajún y el Wampis. Hace un momento mirábamos el video y el representante de un Ahuajún, ¿no? La familia Kandoshi, tiene su lengua dentro de estas familias que se llama Kandoshi Chapra. La familia Muniche, su lengua es el Muniche, mismo, ¿no? La lengua Muniche, el mismo nombre de la familia. Luego tenemos la familia Pano. Dentro de ellos tenemos a la lengua Amahuaca, al Capanagua, al Cachinawa, al Isconagua, el Cacatay. También tenemos al Matsés, al Sharanagua, el Shipibo-Conibo, Yaminagua y el Nahua. Miren, se dan cuenta que esta familia Pano también tiene 10 familias lingüísticas, chicos, 10. Entonces, ¿cuántas lenguas originarias, aborígenes hay dentro de nuestra Amazonía, ¿no? Nuestra Amazonía peruana. La familia Peba Yagua. Dentro de ellos tenemos a una sola lengua que es los Yagua. La familia Shimaco, la lengua se llama Urarina. La familia Tacana se llama Eja. La familia Ticuna también, ¿no? También la lengua se llama Ticuna, que esto lo comparte bastante con la gente de Brasil, ¿ya? Los que están en la frontera con Brasil. Ustedes se recuerdan si han visto la película Eclipse o, bueno, El Despertar, si no me equivoco, es de los vampiros. En la última, donde los personajes principales tienen una hija y es mitad vampiro, mitad humano, y ahí buscan el apoyo de unos hombres aborígenes, ticunas, ¿no? Entonces de ahí viene, miren, se dan cuenta cómo hasta en la película ya se ha ido insertando determinadas lenguas aborígenes. La familia Tucano tiene 2 lenguas dentro, el Maihiki, así se llama, el Maihiki, y el Secoya. La familia Tupi, o Guaraní, esto va generalmente en la frontera con Ecuador también. Ahí se habla 2 lenguas, que es el Cucama, Cucamiria, y el Omagua. La familia Záparo, ya, también está el Arabela, el Iquitu y el Taushiro. Ya, son lenguas aborígenes. Muy bien, ahí tenemos entonces, hemos completado las 19 familias, las 17 familias lingüísticas, y dentro de estos habían, ¿cuántos? 44 lenguas aborígenes. Se decía que eran solamente 47, pero último se ha considerado al no Machigenga. Tenemos aquí un cuadro actualizado ya con las lenguas, las lenguas amazónicas y los pueblos, ¿no? Por ejemplo, aquí, el Kulina, que se habla en el Arawak, Kulina, decíamos acá,
La parte negra, aquí, en este lado está el Arawak, ¿ve? ¿Se dan cuenta? En este departamento. El Arawak se habla en toda esta parte de acá de la selva, ¿no? Casi el oriente, ¿sí? Luego tenemos aquí dentro de esto está el Ashaninka, el Caquinta, el Chamicuro, el Ñapari, el Matsigenga, parte de nuestra región Junín también se encuentra. El no Matsigenga, el Yine, el Resigaro, el Yanesha y el Piro. Todos ellos están aquí. El Bora está a este lado, en la frontera con Brasil. ¿Ya? Aquí está el Bora. El Cahuapana, que es esto de acá, que aquí se habla el Shawi y el Shiwilu. El Kandoshi, la parte celeste aquí observemos, está la lengua Kandoshi, el Chapara. El Harambu, ¿dónde está el Harambu? Aquí, en este lado, el Harambu. Luego tenemos el Huitoto, también por estos lados, más lejos todavía. El Jíbaro, ahí está la frontera con el Ecuador y con Colombia, ¿no? Jíbaro. El Pano es todo esto. Esto se habla más, ahí dentro de ello se encuentra el Jíbaro. Bueno, en el Jíbaro estamos encontrando el Ocaina, el Achora, el Ahuajún y el Wampis. Lenguas. El Pano es todo esto de acá. Acá hablamos sobre las lenguas Amahuaca, Capahuana, Capanagua, el Cashibo, el Cataibo, el Cachinagua, el Matzés, Chipiboconibo y el Yaminagua. Todo esto aquí, ¿ve? Regular, gente que habla esta lengua aborigen, ¿no? El Pebayagua, aquí este lado. Todo esto central es el quechua. Mira, el quechua es bastante dominante, ¿sí? Hasta en la Amazonía también. El Shimaco o Urarina, que está aquí. El Tacana, el más verde, ¿no? Aquí, este lado. Ticuna, los ticunas están por aquí y aquí, miren, la frontera con Brasil, ¿ve? Ticunas. El Tucano, Sejoya, ¿no? Está el Sejoya y el Juna. El Tupi Guaraní, que es esto, y el Zaparo, con el Giro. Entonces, vemos aquí a los pueblos andinos, aquí todo lo que vemos con la letra A, que es esto de acá, que está en esta región. El quechua y sus variedades ocupan el mayor espacio en el territorio nacional. Luego el aymara en la región del altiplano, o sea, el aymara, cuando hablamos del altiplano hablamos de qué lugar, ¿cómo se llama? Puno, ¿no? Puno, donde está el lago Titicaca, ahí. Aquí se habla bastante el aymara, en estos lugares. Los afroperuanos están presentes en los diversos departamentos. Todo aquí están los afroperuanos. En Piura tenemos la ciudad de Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Tacna, este extremo, Ancash, Ica y Lima, ¿ya? Ica y Lima. Están presentes los afroperuanos, los descendientes de los morenitos, no los negritos que llamamos nosotros. En todo este lugar se hallan presentes. De esta manera, miren, se dan cuenta, mirando los colores nada más, cuánta diversidad lingüística hay en nuestro Perú. Y si pudiéramos por lo menos aprender 3, 4 lenguas aborígenes en nuestro territorio. Por eso es que les decía que el Perú es inmensamente rico en cuanto a su cultura, en cuanto a sus lenguas, a sus tradiciones. Muchísimo. Nosotros no tendríamos por qué ser un país tercermundista. Nosotros deberíamos ser un país potencia del mundo, porque tenemos todo cumplimos con todos los requisitos. Ser un país donde figuran más de microclimas, estamos hablando más de 100 microclimas, muchísimos más, ¿no? Factores climas, los climas, hablamos sobre la diversidad geográfica que es la costa, sierra y selva. Y miren, nosotros se supone que Junín se caracteriza por tener sierra, pero también tiene selva, ¿no? Cómo es que nuestra diversidad geográfica es tiene una riqueza amplia. Lo mismo cuando hablamos de nuestros minerales. Somos pues exportadores de los metales preciosos como es el oro, el cobre, la plata, el zinc, entre otros. Tenemos muchos recursos renovables, árboles, tenemos la mayor riqueza de lo que es el río más grande del mundo, que es el Amazonas. Entre otras cosas, teniendo tanta riqueza, lamentablemente, seguimos sumidos en la pobreza, seguimos siendo un país del tercer mundo.
Y la culpa no son de los otros países que nos auxilian, sino es de nosotros mismos. ¿Por qué digo de nosotros mismos? Porque ustedes como estudiantes no están ajenos a lo que hemos pasado, lo que sucedió el año pasado, ¿no? Hemos visto las noticias. ¿En qué lugar se cambia más de 3 presidentes en un año? ¿En qué lugar del mundo? Y solamente sucedió en el Perú. ¿En qué lugar hay tanta corrupción? Y en el Perú yo veo que hay mucho más corrupción. Ya no se puede creer en nadie, ni en los políticos. Los políticos mienten, nos dicen, no se enamoran bonito y después una vez que consiguen los votos, ¿no? Y todos se olvidan de sus promesas, se olvidan de que debemos enriquecer a nuestro territorio nacional y no enriquecernos de ellos. ¿No? Se ha perdido sus valores, ya no hay ese amor propio, ese amor a nuestro territorio, a nuestra patria, y en el cual tenga alguien pues no la satisfacción de ingresar y decir, bueno, yo amo a mi patria y yo no voy a robar, yo quiero lo mejor para ellos y vamos a hacer esto, ¿no? Y trabajar conscientemente, ya no existe. ¿Por qué? Porque esos valores se han perdido desde casa, ¿no? Por eso les decía a ustedes, chicos, cuando faltan a clases, ¿no? Ustedes muchos, no digo todos, pero de repente quizás no se les atreva a sobornar, comprar al profesor. Bueno, voy al colegio y pago y paso de grado, ¿no? No se trata de eso, jóvenes, porque ustedes están siendo parte, cuando hacen eso y sus padres se prestan a eso, hacerles eso, a solaparles sus irresponsabilidades, están siendo parte de la corrupción del Perú. ¿Qué quiere decir esto? Que están formando gente corrupta, gente que pagando, ¿no? Pagando puede pasar, puede adquirir muchas cosas, puede comprar un título, etc. Entonces no seamos parte de ello, seamos conscientes y estudiemos a conciencia y no seamos, no sumemos al índice de corruptos en el Perú, porque la corrupción no solo está en el gobierno, la corrupción viene desde la casa, desde el hogar viene la corrupción. Cuando no quieres estudiar y el papá te dice estudia, pues hijo, mira, ¿sabes qué? Si estudias te compro una moto lineal. Ya, eso es corrupción. Te estás sobornando y te estás dejando corromper por ello. Cuando tu obligación y te están dando toda la facilidad de educación, pero no la quieres, no te interesa, no te aburres. ¿Para qué estudiar? ¿No? Me conformo con ser de repente mototaxista, no quiero decir con esto de que la gente que estudia o que ejercen estos oficios son malos, sino que quizás hayan tenido la oportunidad de ser profesionales y no lo han hecho. Entonces, todo el sistema en el Perú está corrupto, todo. Y es por eso que, gracias a esa corrupción, hay muchas de estas lenguas que se han ido extinguiendo. ¿Por qué? Porque han dicho en la Constitución de Política del 93, dice, ¿no? De acuerdo al artículo 48, nos dice que todas las lenguas aborígenes, lenguas que están dentro del territorio nacional, las que se hablan son idiomas del Perú, idiomas, lenguas oficiales. Pero eso dice en el papel. En la realidad, no hay nada de eso. Porque en la realidad, si vamos, por ejemplo, Satipo, se considera un lugar quechohablante, español, Ashaninka, que estas dos lenguas que son las que más dominan aborígenes, que es el quechua y Ashaninka. Tú vas a la municipalidad y yo sé que si un dirigente Ashaninka presenta su documento en Ashaninka, no le van a recibir en mesa de partes. O si no, le van a decir, ¿sabes qué? Te voy a recibir, pero tradúcelo. Porque mi alcalde o porque la gente ahí no hay una persona que traduce, no sabe hablar. Y si es en quechua, peor todavía, ¿no? Es peor todavía. Y miren, ve a dónde llega, y no es que yo esté en contra de los gobiernos o esté en contra, por ejemplo, no yéndose lejos, aquí en la provincia de Satipo, ¿no? Este alcalde le gusta tomarse fotos con cada nativo, con cada lugar que va, pero ¿acaso es capaz de aprender a hablar el Ashaninka? Él piensa que con tomarse fotos está haciendo algo por nuestra provincia, ¿no? Y no es así, ¿no? Y en un momento cometió la tontería y la estupidez, discúlpeme el término, de haber dicho, ¿no? A los quechohablantes, anden a su pueblo, ¿qué hacen aquí? Vayan allá y reclamen, pero en su pueblo. Y sabemos que Satipo es pluricultural. Aquí hay mucha gente de muchos lugares. No solamente tenemos gente nativa que son netamente satipeños, sino tenemos gente huancaína, gente jaujina,
gente cajamarquina, gente huancaína, como vuelvo a repetir, ayacuchano, gente cusqueña, gente de Loreto, de otros lugares. Entonces, Satipo estará preparado para poder entender sus lenguas aborígenes de estas personas que han inmigrado por situaciones, no sé, sean políticas, económicas, etcétera, a la región, acá a la provincia, no está preparado. Entonces creo yo, por ejemplo, los alcaldes que ingresen posteriormente deberían estar preparados, empapados en lo que van a ingresar a los gobernantes, ¿no? Hacer respetar las lenguas aborígenes. Muy bien, chicos. Vemos las lenguas amazónicas. 44 de las 48 lenguas indígenas son amazónicas. Decíamos que 44 lenguas, entonces, de las 17 familias dentro, que están agrupadas, existen 44 lenguas amazónicas. Actualmente, ya 2.680 hablantes en la lengua Yine existen en el Perú. 6.629 hablantes del Machiguén existen aquí en el Perú. Actualmente, chicos, existen 197 intérpretes de lenguas amazónicas. 197 intérpretes. Esperemos que este número siga duplicándose, triplicándose, cuadruplicándose. ¿Para qué? Para que estas personas sigan fomentando y enseñando las lenguas aborígenes en cada lugar, ¿sí? Sí, son personas, intérpretes, son personas que han adquirido conocimientos y se han preparado para poder escribir, traducir y de esta manera hacernos alcanzar folletos. En eso están trabajando ya. Todavía no trabajan en un diccionario, sino en folletos que puedan ser circular a nivel de sus zonas, ¿no? De donde ellos vienen, para que poco a poco nuevamente se vaya rescatando estas lenguas amazónicas. Son 197 intérpretes, personas que están preparados para poder dar a conocer las lenguas aborígenes, pero esperemos que se siga incrementando aún más todavía, ¿no? Hay 29 lenguas indígenas originarias se hablan en Loreto, el departamento con mayor diversidad lingüística. O sea, con esto decimos que el departamento que tiene mayor diversidad lingüística, obviamente, es Loreto. ¿Ya? Ahí hay 29 lenguas indígenas de las 44 que acabamos de leer, su gran mayoría, más de la mitad. Multilingüismo y pluriculturalidad en el Perú. El Perú nos dice que es un país multilingüe y pluricultural, o sea, quiere decir territorio donde se hablan muchas lenguas y existen una gran diversidad de culturas. En el Perú se hablan 48 lenguas originarias, vuelvo a repetir, de las cuales 44 son amazónicas y 4 son andinas. Actualmente se van a dividir en 3 tipos de lenguas: las lenguas vitales, las lenguas en peligro y las lenguas seriamente en peligro. Las lenguas vitales son lenguas habladas por todas las generaciones. Por lo general, estas lenguas se hablan en la casa y en la comunidad. Las lenguas en peligro son lenguas habladas solo por personas adultas. Los menores de edad solo aprenden poco de ellas, ¿no? O sea, actualmente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En casa, mi padre es ayacuchano, mi madre huancabelicana, ellos son quechua hablantes, ¿no? Yo también, mi lengua materna es el quechua, el unacini. Pero, miren, ve cómo ha tenido que influencia. Yo he venido acá a Satipo, y acá en Satipo, pues, en el colegio donde me educaron, no había maestros quechua hablantes. He tenido que aprender a la fuerza a hablar el español. Y entonces se me ha aprendido tanto el quechua y el español, pero conforme pasaban el tiempo y para aprender a hablar un idioma, una nueva lengua es práctica, ¿no? Es práctica. Solo en casa hablábamos quechua con papá y mamá y bueno, ellos ya poco a poco también se han ido castellanizándose, hablando más el español y hemos dejado de hablar bastante quechua. Entonces para mí, yo escucho una palabra en quechua, me es fácil pronunciarlo, yo no tengo problemas ni con la gramática, la puedo escribir muy bien en quechua, ¿no? Pero ahora mi quechua no es tan fluida como cuando tenía 6, 7, 8, 9 años, ¿no? Ahora me es un poquito más dificultoso. Cada vez que voy a Ayacucho me tendría que quedar un mes para poder tener nuevamente mi quechua fluido, no es tan sencillo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que en las lenguas vitales, obviamente no, en lugares determinados, todos aprenden a hablar su lengua, ¿no? Desde pequeñitos, jóvenes niños,
adolescentes, jóvenes, personas adultas de la tercera edad, todos hablan, ¿no? Entonces aquí todavía no se pierde. Pero en las lenguas en peligro, obviamente aquí sí se va a perder. ¿Por qué? Porque solamente hablan las personas adultas y los menores de edad ya van perdiendo. Ya no les interesa mucho hablar ello, ¿no? En casa se ha perdido, en mi caso, ¿no? Porque mi hermana no habla quechua, no entiende tampoco, ¿no? Mi sobrina peor, ¿no? Ya se ha ido, se ha quedado conmigo nada más. Yo tendría que enseñarle a mi generación que viene, mis hijos, ¿no? A hablar el quechua, por ejemplo. Y no lo están usando, solo aprenden poco y de ellas, pero no lo usan constantemente, como es en mi caso. Mi lengua está en peligro. No estoy dentro de las lenguas vitales, sino en peligro. Existen lenguas seriamente en peligro. Lenguas habladas mayormente por adultos mayores. Quiere decir esto por personas que ya fluctúan de los 65 años para arriba y se hablan con menor frecuencia, porque generalmente, ¿dónde has visto? Porque se junten un niño con una persona anciana, ¿no? Generalmente los niños entre niños, los adolescentes entre adolescentes, siempre ese es su círculo de frecuencia de amistades, ¿no? Entonces los adultos mayores ya casi, los niños no se relacionan con los adultos mayores, menor es la frecuencia, y ya no los aprenden. Entonces si ellos mueren, estas personas adultos mayores mueren sin haber enseñado a nadie, obviamente con ellos se va la lengua. Se murió, desapareció esa lengua y diremos, alguna vez existió ese tipo de lenguaje, pero hoy en la realidad ya murió. Entonces ustedes sabrán dónde se encuentran, si están dentro de las lenguas vitales, dentro de las lenguas en peligro o las lenguas seriamente en peligro. ¿Qué son las lenguas originarias? Hablábamos de eso, lenguas originarias, aborígenes, nativos, como quiera llamarlo, ¿no? Son todas aquellas lenguas que se empleaban con anterioridad a la difusión del idioma español. O sea, antes de que exista el español, existían estas lenguas, antes de que ellos lleguen, y que se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional. Estamos tratando, queremos que no mueran nuestras lenguas originarias. Todas las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva, y de una manera distinta de concebir y describir la realidad. Por tanto, ¿por qué dice describir la realidad y concebir la realidad? Porque cada uno tiene su propia cultura, su forma de vivir, su propia vivencia, su forma de ser. Son distintas. Cuando me dicen, Miss, ¿por qué se ha pintado la cara de esa manera? Hay que preguntarles, ¿por qué se pintó? Porque ellos no se pintan porque, bueno, hoy me agradó y me pinto, ¿no? Por ejemplo, ustedes en casa cuando se arreglan, no se arreglan para estar en casa, ¿no? Cuando se arreglan ya demasiado, se acicalan, se peinan, se cambian de ropa, se maquillan un poquito más, ¿no? Se ponen más guapos o hermosas, entonces es para que salgan, ¿no? Para algo se pintan, ¿no? Y cuando no te quieres ni pintar, estás en tu cama, es por algo, ¿no? Lo mismo la gente aborigen, la gente originaria, ¿no? Por algo se pintan la cara, por algo usan sus sombreros con flores, o no tienen flores, o su ropa de otra es más colorida que la otra. Entonces, algo siempre nos transmiten, cada su forma de vestir, su forma de hacer los gestos, de pintarse, etc. Por tanto, gozan de las condiciones necesarias para su mantenimiento y desarrollo en todas las funciones. La lengua española en el Perú. Acá venimos la castellanización, chicos. La invasión de los conquistadores europeos significó, como bien sabemos, la quiebra integral social y económica de nuestro imperio incaico, ¿no? Cuando llegaron los europeos, especialmente los españoles, hemos perdido todo esto, la integración social y económica. Ya el Perú no es de nosotros, así como de la unificación lingüística que había comenzado a desarrollarse. El español es impuesto por los conquistadores a los nativos primero por toda la costa. Ellos nos han impuesto de forma violenta, agresiva, su idioma o el idioma español. No nos han conquistado, no es impuesto por conquistadores a los nativos, sino por invasores y torturadores, que muchos perdieron la vida por defender su vivencia, su cultura, ¿no? Y a estos señores no se les puede llamar conquistadores, sino asesinos. Asesinos, así los llamo yo, ¿no? Estos invasores europeos se han apoderado de nuestra economía hasta hoy en la actualidad, chicos. Muchos alegres en casa a veces dicen, no, yo recibí mi bono, yo también, ¿no? Los papás un poco el bono, bueno, por un momento, pero ustedes saben que ahora nosotros estamos adeudados hasta el año 2150, vamos a tener que pagar una deuda externa enorme.
y cómo ya estamos empezando a sentir, porque hay muchas cosas que han empezado a subir económicamente. Hay muchas cosas, por ejemplo, ahorita vemos el gas, cuánto se ha disparado. ¿Y por qué está haciendo eso el Estado, hacer subir el gas? Porque necesita ya empezar a pagar, como dice, sus cuotas a los países extranjeros que nos han prestado dinero para poder subsistir durante esta pandemia. Y la culpa es compartida tanto de la sociedad como del gobierno, ¿no? Es compartida. ¿Por qué? El gobierno ha tomado una mala decisión al aislarlo así de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque el Perú no estaba preparado para ello, porque nosotros no tenemos una economía de primer mundo, sino de tercer mundo. Entonces hay mucha gente que vive a diario. Hoy trabajas y lo que ganaste hoy día puedes comer mañana. Y si no trabajas hoy, mañana no comes. Y hay otros que están en peor situación. De lo que ganan hoy, o sea, hoy día ganaron, con eso comen, ¿no? Con eso cuentan para comer. Entonces, lamentablemente no estábamos preparados y no era la mejor solución de aislarlo y tenerlos pues en cuarentena, encerrados, sin poder generar economía. Y la culpa es de nosotros porque no somos obedientes a ciertas reglas. Si el gobierno hubiera dispuesto, de repente no va a haber aislamiento, pero sí distanciamiento, cuídense, mascarillas faciales, no se expongan innecesariamente, etcétera, etcétera. Entonces, de repente quizás no nos hubieran hecho hacer cuarentena y hubiéramos sido obedientes, no hubiéramos estado padeciendo ahorita, hubiéramos tenido una repercusión económica y mucho menos nos hubiéramos adeudado, ¿no? Endeudado de los países de primer mundo. Pero ni lo uno ni lo otro iba a funcionar. Lamentablemente es así, el peruano es desobediente, el peruano no le gusta reglas, no es una persona que tiene marcadas sus reglas, tiene una vida ordenada, ¿no? No es así. Siempre estamos violando determinadas reglas, no nos gustan las reglas, somos totalmente recios a ello, ¿no? El castellano peruano, vuelvo a repetir nuevamente, vamos aquí, se divide en el castellano andino y el castellano ribereño o no andino. ¿Quiénes están dentro del castellano andino? Existe el castellano andino propiamente dicho, tenemos el castellano altiplánico, que se habla pues en el Puno, ¿no? Y tenemos el castellano del litoral y Andes occidentales sureños. Sus castellanos es muy distinto, ¿no? Ellos, por ejemplo, los castellanos de la costa dicen, ¿no? Lluvia, ¿no? Siempre ellos están hablando de esa manera. Entonces, el castellano de la sierra, ¿no? De los Andes y del altiplánico, la elle es más notorio, ¿no? Nosotros no decimos elle, sino elle, es mucho más notorio, ¿no? Y siempre la S o la Z le damos mayor sonido, ¿no? Mientras que en la costa no, pues, ¿no? En la costa es medio criollado, hablan el castellano. Vamos a castellano ribereño no andino. Tenemos ahí el castellano amazónico, tiene su propio acento, su propio dejo, y el castellano del litoral norteño y central. Entonces, el castellano peruano se ha dividido en esto, castellano andino y castellano ribereño o no andino. En conclusión, jóvenes, ya estamos llegando casi a la parte final. En el Perú existen actualmente agrupadas un promedio, ¿qué cosa habíamos dicho? De 19 familias lingüísticas, siendo en total 48 lenguas originarias. El 27 de mayo, recuerden bien esto, el 27 de mayo de todos los años, se conmemora el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Este día se celebra. Y no solamente se celebra, sino que debemos tener en consideración y siempre sentirnos orgullosos de que somos un Perú con amplia diversidad lingüística. La finalidad de esta celebración de las lenguas originarias es fomentar el uso, la preservación, el desarrollo, la recuperación y sobre todo la difusión de las lenguas originarias en su calidad de patrimonio cultural inmaterial. ¿Ya? Las lenguas originarias es patrimonio cultural inmaterial, no se olviden, chicos. Esta fecha se remonta a 1975 con el reconocimiento del quechua como lengua oficial de la República y la publicación del Decreto Ley número 21-156 que instaura el Día del Idioma Nativo.
el Día del Idioma Nativo, entonces vamos al año 1975 de acuerdo a esta ley. 21.156 y el 29.735, que es la ley de las lenguas indígenas. El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿ya? Por ejemplo, yo celebro este día, ¿no? Porque mi lengua materna es el quechua, ¿no? Y me siento feliz, me siento orgullosa de ello. Existen 40 lenguas con alfabetos oficializados, o sea, ya hay un diccionario donde podamos, es así como tenemos nuestro diccionario de español, también ya hay de 40 lenguas, ¿ya? Con alfabetos oficializados, entre ellos está el runasimi, que es el quechua, ¿no? 12 en proceso de normalización, que es el Nandi y el Asheninka, ya están trabajando en ello, ¿no? Ya los van a imprimir, como dice esto. Y 6 en proceso de documentación, o sea, siguen trabajando, están investigando, recabando mucha información, que es para el Iñapari, el Chamicuro, el Omagua, el Munichi, el Resigari y el Taushiro. Si esto se da, jóvenes, para nosotros va a ser mucho más sencillo poder también acceder a estos libros, a esta gramática y un poquito enriquecer y conocer más de ello, ¿no? En el mundo se habla el español un promedio de 580 millones aproximadamente. No les doy una cifra exacta porque diario nacen, crecen y van hablando, ¿no? Por eso digo, son 580 millones aproximadamente hasta el año 2020. El multilingüismo es la coexistencia, como decíamos, de varias lenguas en un territorio geográfico determinado. Chicos, estamos llegando a la parte final, entonces, de nuestra clase, ¿ya? Entonces ya hemos aprendido un poquito más sobre nuestras lenguas originarias. Qué tan importante es todo ello que acabamos de aprender, chicos. O sea, es momento, nosotros, ¿no? Momento de sentirnos orgullosos y ponernos a pensar y sentirnos, como dice siempre, con la frente en alta y no sentirnos menos, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan bonito sentirse, pues, que tenemos tantas reglas o tantas lenguas originarias en nuestro territorio nacional. Entonces, es momento nosotros de reflexionar y aportar un poquito más en nuestro lenguaje. Muy bien, aquí tenemos un pequeño ¿Cuánto vamos a ir contando más? Pequeño video. Vamos a ponerle un stop. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por ahí. Todos hemos entendido, hemos comprendido. Claro, en conclusión, son 48 lenguas indígenas o también originarias o aborígenes, como querramos llamarlo, ¿está bien? O vernáculas, otros lo llaman así, pero es lo mismo. Son 48 lenguas. 44, de los 48, 44 son amazónicos, ¿ya? Y el resto son, los otros 4 son lenguas andinas o quechuas, ¿no? Lenguas andinas son 4. Sí, lenguas andinas solamente son 4. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Y los que no hay tantas lenguas habladas porque ya muchos los que vivían los antepasados estaban falleciendo, es por eso que está desapareciendo pocos quechua hablantes. Sí, hija, lamentablemente, yo les voy a mostrar, mira, un cuadro de las lenguas extintas,
Y a veces cada vez que miro esto da un poquito, me da tristeza porque ya sus compañeros que me conocen, yo soy muy, muy arraigada a las raíces, ¿no? A la peruanidad. Les voy a compartir a ustedes para que puedan visualizar un poquito sobre las lenguas extintas. Mira, cuántas lenguas han sido extintas y ahorita les comparto para que puedan entender de lo que yo estoy tratando de hablarles. Ahí está. Vamos aquí. ¿Están viendo esta pantalla de aquí? Mapa etnolingüístico dice. Lenguas indígenas u originarias extintas, o sea que ya murieron aquí en el Perú. Ya no existen. Tenemos el mochica, o conocido como muchic, que esto se hablaba en la época, en las culturas pre-incas, los que han estudiado y los que llevan historia. La lengua aguano, andoa, andoque, atzahuaca, aushiram, baguam, caguarano, calva, capellén, cacha, chapoya, chingo, chirino. Miren, estamos hablando de un promedio de 37 lenguas, entre ellos el puquina, ¿ya? El puquina también falleció, esto falleció hace poco, el último hablante ya murió, el sechura, el tayán, el uro, el llameo, mira, son 37 lenguas originarias o indígenas que ya no existen, murieron, fallecieron. No sé si le dio el coronavirus, como dice por ahí alguien, pero ya viene de hace años atrás. Es que no ha habido un trabajo, no ha habido un trabajo de Estado, para eso está el Ministerio de Cultura, que eso debería hacer, ese es su trabajo, pero no lo ha hecho. Se han dormido en sus laureles y han permitido, y cuando han visto que ya se están muriendo muchas lenguas más, recién ahora están preocupados, ¿no?, en querer sacar adelante, ¿no? Y estas son las lenguas en peligro de extinción, jóvenes. Ya va a morir esta lengua. Estas de acá, en peligro. El bora, el murui munani, el yagua, el yanesha están en peligro. Y seriamente en peligro, que ya puede desaparecer en cualquier momento, es el amahuaca, el arabela, el capanagua, el cauqui, el chamicuru, iñapari, el quito, está el isconagua, el jacaro, el cucama, cucamiria, que hace un rato hablábamos del maijiqui, muniche, ocaino, magua, resigaro, silicho y taishir. Son las lenguas seriamente en peligro, las que acabamos de hablar. Y esto no lo actualiza porque la última actualización de esto ha sido en el año 2013. O sea, de repente ya uno de estos que estaban en peligro, y ya no existe. Como dice, ¿no? El coronavirus mató a mucha gente bora, porque sabemos que en el oriente murieron mucha gente, y de repente ya murió este lenguaje bora. O el murui munani, ¿no? Muinani. ¿Pudo haber fallecido? No sabemos. Entonces, ahora nos damos cuenta de que qué importante son estas lenguas a partir de ahora, que nosotros tenemos que siempre verificar, pues, ¿no? Bien, chicos, les voy a compartir esa diapositiva y hay una actividad domiciliaria que ustedes van a realizar. Está bien fácil, todo está de lo que hemos hecho, está todo en las diapositivas. No les voy a dejar el trabajo del libro, solamente es esto para que marquen, completen. Les voy a mostrar la tarea. Ahí está, están visualizando. Ya, esta es la actividad de reforzamiento. Lo que me van a hacer es buscar las familias, lenguas habladas en el Perú, y algunas familias lingüísticas o lenguas. Y luego vamos a completar esto, porque todo hemos hecho ya hace un rato. Decíamos que el runasimi es ¿cuál es el runasimi? Al runasimi, ¿con qué otro nombre se le conoce? Como quechua, ¿ya? Y luego me van a mencionar las familias lingüísticas, verdadero y falso, y marcar las alternativas. Chicos, está bastante sencilla la tarea, está fácil, todo está en las diapositivas para que no se haga ningún problema, o no digan que la profesora dónde se habrá inventado la tarea, ¿ya? Listo, chicos, entonces les voy a compartir a continuación. Muchas gracias por su asistencia a la clase. No se olviden siempre unirse minutos antes, ya, para no tener ningún tipo de inconveniente. Y de verdad, gracias por el sacrificio de levantarse temprano, ¿ya? Nos vemos, cuídense. Chao, Miss. Mira, lo envías en el grupo. Chao.